PowerPoint y Ahora ya voy a puedes mi poner en pantalla PowerPoint, completa. ¿ya? Y pongo pantalla completa. Sí, doctor, ya está. SP. Ahora ustedes ya ven. Sí, doctora. Ya, chicos, mil disculpas, qué vergüenza, pero bueno, me había olvidado. Muy bien, entonces, miren, este es el primer módulo que voy a dar yo, que implicaría desde el lunes 22 hasta el martes 30 inclusive, y estos son los siete temas que voy a dar, y vamos a empezar hoy día con anatomía y fisiología renal, y así van a seguir los temas. Luego viene el filtrado, viene examen de orina, estudios de imagen, el abordaje clínico del paciente con patología renal y una injuria renal, además de la injuria renal aguda, la enfermedad renal crónica. Entonces, obviamente que ustedes ya se supone que dominan lo que es la anatomía y fisiología renal. El único objetivo o la hoja de ruta en esta presentación es recordar algunos tópicos que les van a permitir comprender o precisamente traer a la mente los conocimientos que ya tienen y poder entender las patologías que van a ser presentadas en los otros módulos, ¿no? Entonces, esta es la hoja de ruta, recordar brevemente la anatomía microscópica. Nos vamos a centrar en la anatomía microscópica. Asimilar los procesos renales básicos en fisiología que permiten entender la patología renal, que también son conceptos básicos que a lo mejor ni deberíamos darlos, pero está dentro del pensum y lo que queremos es ese enfoque para que les sirva en próximas clases. Conocer mecanismos generales mediante los cuales se producen reabsorción y secreción de solutos en la nefrona e identificar factores de regulación de la filtración glomerular. Entonces, sabemos que la unidad funcional del riñón es la nefrona. Y la nefrona tiene, así muy simplemente hablando, dos componentes principales, que son el corpúsculo renal o de Malpighi, que está formado por el glomérulo y por la cápsula de Bowman. Y además tiene un sistema tubular que también en esta diapositiva, en esta imagen muy simplista, pero que es útil para comenzar, está formada por el sistema tubular renal, que tiene básicamente al túbulo proximal, al asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. Esto, por supuesto, se va complejizando a medida que estudiamos más profundamente, pero si recordamos que la nefrona equivale a el corpúsculo renal y una serie de túbulos, el sistema tubular, tenemos ahí la nefrona identificada, donde se pueden generar muchos problemas cuando hay patologías. Y en este corte coronal, donde involucramos a una sola papila dentro de las muchas que hay en todo el riñón, pues lo que vemos es que hay tres partes importantes: la corteza y la médula, la parte externa y la interna. Sabemos que la corteza lo que contiene es principalmente los glomérulos y está muy irrigada, cosa que es un poco diferente en la médula externa e interna, donde se encuentran más bien los túbulos y las asas largas de Henle de los glomérulos que pueden ser yuxtaglomerulares. La irrigación es menor, pero también dependiente de todo el sistema arterial que se encuentra principalmente distribuido en la corteza. Entonces, ese es el corte para luego desembocar los túbulos colectores en la papila y formar parte y también vaciarse en los cálices menores, cálices mayores, vamos a la pelvis y luego al uretra. Eso ya es hablando macroscópicamente. Pero microscópicamente recordamos a la corteza, a la médula con sus dos partes y a los glomérulos, sobre todo en la parte de la corteza, con su sistema tubular, que puede estar repartido en la corteza externa o en la corteza interna, en aquellos glomérulos, en aquellas nefronas que tienen asas más largas.
Entonces, si vamos haciendo corte más fino, ¿qué es precisamente el glomérulo? El glomérulo es una red capilar que es especializada, que está unida al mesangio y que está rodeada por la cápsula de Bowman. Entonces, el capilar y el mesangio están cubiertos por células epiteliales, las células epiteliales que son los podocitos. Este glomérulo, como se puede ver aquí, tiene 3 capas, que es la capa endotelial, la membrana basal glomerular que está en verde y el epitelio, el epitelio que está conformado por los podocitos. Vemos acá que esta red especializada tiene 2 polos, un polo vascular donde desembocan las arterias y donde precisamente este epitelio de los podocitos se refleja y forma la capa visceral. Entonces, aquí hay un continuo de la capa visceral del epitelio y la capa epitelial, que luego en el polo urinario que está a este lado va a continuarse con el epitelio del todo lo que son la red de túbulos. Entonces, entre medio de estos dos, de la capa epitelial y la capa visceral, se forma el espacio urinario, donde se va a verter el contenido del filtrado glomerular. Entonces, solamente recordamos aquí que tenemos esta red especializada con sus 3 capas y con una de ellas que además recubre la cápsula de Bowman para luego continuarse con los túbulos, ya sean proximales, que en este caso sería el próximo visto. Y aquí entre los dos, a nivel del polo urinario, entre la capa epitelial y visceral, hemos dicho que se forma el espacio urinario. Entonces, ¿cuál es la función principal del glomérulo? ¿Por qué tenemos que recordarlo así con sus 3 capas? Porque su principal función es precisamente producir un ultrafiltrado del plasma. ¿Y cómo lo hace? A través de esta barrera de filtración. ¿Y cómo está conformada esta barrera de filtración? Como ya lo hemos dicho al principio, está formada por el endotelio fenestrado, que está aquí adentro, hacia adentro, la membrana basal glomerular, en este esquema la vemos como en rojo intenso, y el epitelio, que hemos dicho que tiene sus 2 porciones, formada principalmente a nivel visceral por el podocito. Aquí en un corte de microscopía electrónica lo vemos un poco mejor. Aquí está el endotelio fenestrado, tenemos la membrana basal glomerular que viene a continuación y los podocitos que forman parte del epitelio. Acá tenemos el espacio urinario, probablemente esto ya va a ser su reflexión para luego formar el epitelio parietal. Entonces, si un poco hacemos una disección más profunda de las 3 capas, porque lo que queremos es entender la ultrafiltración en la que participa, entonces vemos que el endotelio está fenestrado, es decir, que tiene perforaciones por orificios a modo de un queso suizo, ¿no? Con unos poros que varían entre 70 y 100 nanómetros de diámetro. Lo importante de este endotelio es que sintetiza glucosaminglucanos y glucoproteínas que generan una carga negativa, la cual es importante para esa barrera de filtración que no va a permitir pasar ciertas sustancias. Lo propio expresa receptores para el factor de crecimiento endotelial, que es un regulador de la permeabilidad vascular. Entonces, en resumen, lo que quiere y lo que busca el endotelio, el fin del endotelio de la primera capa es impedir el paso de eritrocitos, leucocitos y plaquetas, es decir, los elementos formes de la sangre. La segunda capa es la membrana basal glomerular.
que esta es una malla acelular que parece un gel de glicoproteínas y proteoglicanos a modo de una esponja de cocina. ¿Por qué? Porque tiene una estructura trilaminar con una lámina densa que está al medio, limitada por otras dos capas menos densas, ¿no? Y esto es a modo de una precisamente esponja, de esas que utilizamos diariamente para hacernos algún recuerdo, y está formada por colágeno de todo tipo, laminina y heparan sulfato. Entonces acá también se genera una barrera selectiva, no solo de tamaño, sino de carga, precisamente por, por esa estructura que tiene, que genera una barra, una capa con carga negativa que va a repeler moléculas que tienen la misma carga, como por ejemplo las proteínas. Y finalmente está en la barrera de filtración está el epitelio, ¿no? El epitelio visceral, que es el que más estudiamos porque forma parte de esta barrera de filtración, que está formada por los podocitos. ¿Y qué son los podocitos? Son estas células epiteliales que comienzan a formarse con un aspecto columnar, pero luego van desarrollando digitaciones con una estructura similar a la de un pulpo y se van separando, pero permanecen unidas por unas interdigitaciones y pedicelos. Aquí los pedicelos, que son estas interdigitaciones del podocito, forman entre ellos el diafragma de hendidura, que es otra estructura importante dentro de la barrera de filtración, una ultraestructura molecular que está formada por complejos de proteínas como son la nefrina, la caderina y varias otras, que también semejan una especie de escalera en miniatura. Entonces, estos podocitos además tienen una estructura contráctil constituida por actina que lo que les permite es adquirir cierta movilidad o reorganizarse para los requerimientos de filtración del momento. Y se anclan a la membrana basal glomerular a través de otros complejos proteicos como estos que se están mostrando acá. Entonces, lo que quisiera que recuerden como una manera que me ha parecido interesante en uno de estos libros de fisiología es que nuestra barrera de filtración está formada por tres capas, una que parece un queso suizo, otra que parece una esponja de cocina y la tercera capa que parece un pulpo y que además tiene entre sus digitaciones una mini escalera. En realidad, esto parece jocoso, pero es una estructura perfecta, y funciona increíblemente, pero también al ser tan compleja es blanco de cualquier enfermedad, porque si cualquiera de estas estructuras que están tan perfectamente alineadas y funcionan tan bien se altera por cualquier proceso, entonces sobrevienen las patologías. Entonces hay blancos numerosísimos en todas estas estructuras que pueden alterarse por alguna patología y desencadenar entonces una enfermedad. ¿Y qué es lo que persigue esta maravillosa estructura funcional, esta estructura anatómica? ¿Cuál es su objetivo funcional? Entonces, ya lo habíamos dicho, es desde plasma, desde los capilares, hacia el espacio de Bowman para todo el proceso de celular, pero a la vez restringiendo el paso de algunos de sus componentes, como las proteínas y los elementos formes de la sangre. Entonces, esa separación del plasma que atraviesa por ellos, de los elementos que se tienen para volver
de la red capilar tiene las células mesangiales. Seguimos con y las células mesangiales se pueden encontrar, es también fuera de ellas, como estas que llegan a formar parte de la mácula densa. ¿Cuál es la función del mesangio? Es precisamente actuar como macrófagos que remueven el material atrapado por la membrana basal, además de servir de un soporte estructural de las asas capilares. Igualmente, producen sustancias vasoactivas y factores de crecimiento para mantener la integridad de toda esta estructura funcional tan importante. Y luego, si pasamos a los túbulos, como les había dicho, parecía la situación muy sencilla, pero en general, si vemos su anatomía, sabemos que se originan en la cápsula de Bowman, ¿no? En el polo urinario, la cápsula de Bowman que hace su reflexión a nivel de la cápsula, se continúa en el túbulo contorneado proximal, y lo más importante es que son células muy parecidas que descansan sobre una membrana basal, pero la estructura citoquímica, las características estructurales y citoquímicas son las que varían de un segmento a otro. ¿Para qué? Para permitir que ya sea se reabsorban en las zonas proximales, por ejemplo, o se secreten las sustancias que pasan a través del plasma. El denominador común, pero de estas células que se van diferenciando de manera increíble, aunque tienen una base similar, es que tienen las uniones estrechas que las mantienen juntas, como el plástico de un empaque de 6 refrescos juntos. Entonces, hacemos también una analogía con algo que nos es muy familiar, como es un pack de refrescos, ¿no? Esta es la estructura que mantiene unidas a las células que comienzan a tapizar todo el sistema de túbulos que tenemos acá. Y bueno, como les decía, sus segmentos son mucho más numerosos de los que hemos tratado de resumir en principio, y tenemos que el túbulo proximal, básicamente que comienza hemos dicho en el glomérulo, tiene una parte proximal, luego viene el túbulo recto proximal, y luego pasamos al asa de Henle, que también tiene sus porciones, que son varias, que son la rama descendente delgada, la rama ascendente delgada, la rama ascendente gruesa, y que depende un poco del tamaño y de la longitud de estas asas para que se prolonguen internamente en la médula. Luego viene el túbulo contorneado distal, que está aquí identificado como número 8, para seguirse con la red de túbulo conector, el túbulo conector, que luego va a desembocar en el túbulo colector, y el túbulo colector atraviesa las diferentes porciones de la corteza y la médula. Entonces, así tenemos el túbulo colector de la médula externa, de la médula interna, y lo interesante es que este túbulo colector no pertenece a una sola nefrona, a un solo glomérulo, sino que recibe los túbulos conectores de otras nefronas. Entonces, este puede formar parte de varios corpúsculos o redes capilares. Y para finalizar ya esa estructura microscópica, que es la que nos interesa, donde ya hemos visto el glomérulo, hemos visto las células mesangiales y hemos visto los túbulos, viene la estructura esta conocida como el aparato yuxtaglomerular, que está ubicado en el polo vascular del glomérulo, ¿no? Porque acá ingresan y salen la arteriola aferente y eferente. Y tiene este aparato yuxtaglomerular, tiene un componente vascular que está formado por la porción final de las arteriolas, tiene también un
componente del mesangio extracelular, el mesangio extraglomerular, que son las células de Lassis, que aquí no se ven muy claramente, y tiene un componente tubular, que son precisamente esta mácula densa que está formada la parte final del... En realidad las células yuxtaglomerulares es dependiente de la porción final de la densa, que en su trayecto entra en contacto con estos vasos, forman el aparato yuxtaglomerular, cuyas funciones importantes, por eso mencionamos, son la retroalimentación tubuloglomerular a través de la percepción de cambios que se generan en el líquido tubular secretado para aumentar o disminuir el tono de las arterias, y también regula la secreción de la renina. Entonces, todos estos componentes forman la nefrona, que es el blanco de muchas enfermedades, pero que también cuando funciona lo hace de manera muy bien coordinada. Y bueno, para terminar de integrar esto que hemos visto, porque hay mucha irrigación en el riñón, recordamos cómo es que le llega sangre a las nefronas, ¿no? Todo comienza con la arteria renal, que es una rama de la aorta abdominal, que luego se ramifica en ramas segmentarias, en ramas interlobulares, en arterias arcuatas, de las que salen las arterias interlobulillares y de las que se desprenden las arteriolas aferentes y eferentes, que ya las hemos visto en otros esquemas. Entonces, ¿qué es lo interesante de la irrigación del riñón? Que en realidad cuenta con 3 redes microvasculares distintas, que comienzan con la red, esta que hemos visto del capilar glomerular, y que antes de pasar a drenarse en la vena, forman otra red, que es la red capilar peritubular cortical. Luego da paso a la microcirculación medular única. Entonces hablamos de 3 redes, cosa que no se ve en otros órganos. Viene de arteria para vena. Aquí tenemos esta primera red, capilar glomerular, la capilar peritubular, que da lugar a la irrigación en la médula. Entonces, esta médula, ¿qué tiene de particular? Que bueno, sabemos y recordamos que es menos irrigada y que la afluencia de sangre le viene precisamente de las arteriolas eferentes de los glomérulos yuxtaglomerulares, es decir, los que están yuxtamedulares, los que están más cerca de la médula, sin penetrar jamás en ella, son los que permiten que esta red descienda a manera de basa recta, descendentes y ascendentes, que luego recién van a drenar en la vena para salir del glomérulo y del riñón. Entonces, ¿por qué es importante comentar esto? Porque aquí se da una especie de flujo ascendente y descendente, es un flujo paralelo, ¿no? A través de esas asas que descienden de los vasa recta, que descienden de la red capilar peritubular y que luego ascienden, y que además no solo conducen sangre, sino que a este nivel participan en el intercambio de agua y solutos entre el plasma y el intersticio. Y esto es lo que permite la famosa concentración, ¿no? A nivel medular, la concentración y la dilución, lo que permite es mantener y regular el entorno hemodinámico. Entonces, eso es lo interesante de la estructura vascular y de irrigación del riñón. Muy bien, entonces con eso en mente, tratando de recordar lo más importante, no se necesita grabar
todo, pero sí lo más importante. Entonces, podemos abordar lo que son los procesos renales básicos que se dan en el riñón. Y estos son, ya hemos hablado sobradamente de lo que es la filtración, la secreción, reabsorción y excreción. La filtración ya hemos dicho que está aquí identificado como el número 1, que es el proceso por el cual el agua y los solutos de la sangre pasan por el sistema, salen del sistema vascular a través de la barrera de filtración. Ya hemos el fenómeno de filtración, plasma que ingresa por el vascular, secreción, identificado con el número 2, hacia la barrera de finos cambios en su composición y luego pasa las biliares que forman parte de la nefrona, la arteriola ferente, el proceso tubular, un movimiento de sustancias que pasan desde acá hacia el espacio urinario que hemos dicho, ¿no? Hacia la luz tubular, y esa es la secreción. La reabsorción es el proceso que está con el número 3, que se da por el cual las sustancias desde la luz, desde el espacio urinario, se reabsorben a los capilares, a los túbulos, a las células de los túbulos, y pueden volver al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, y la excreción es la salida de la sustancia ya a través de la orina. Entonces, estos cuatro procesos son los que regulan todo el funcionamiento del riñón, y hay que tenerlos siempre en cuenta. Filtración, secreción, reabsorción y excreción. Y entonces esto nos da pie para poder entender también cuál es el circuito de formación de la orina, que sería la excreción, ¿no? Que hemos dicho que comienza con el flujo sanguíneo renal, que hace su paso por el glomérulo, y ahí se genera el fenómeno del filtrado glomerular, donde dentro del filtrado, pasando a la parte tubular, puede haber una reabsorción, pero también una secreción. Y finalmente lo que se excreta son los desechos de la orina. Entonces, si nosotros quisiéramos ponerle un poco de matemáticas, diríamos que la excreción es igual al fenómeno de filtrado menos la reabsorción más la secreción. Entonces, eso es lo que determina cuál es la concentración de la orina y cómo se forma. Entonces, ¿qué podríamos decir de la orina? Muy sencillamente, que contiene todas las sustancias presentes en el plasma, excepto proteínas y elementos formes de la sangre. Y este es un video que, bueno, no se los paso, pero he captado algunas imágenes que me parece muy ilustrativo de cómo el plasma, la sangre, está circulando por los capilares glomerulares, y luego a través de la barrera de filtración las sustancias pasan al espacio de Bowman y luego siguen su paso por todos los túbulos, sufriendo fenómenos de reabsorción y de secreción, para finalmente excretarse a través de la orina. Y para terminar un poco la parte fisiológica, vamos viendo cuáles son los determinantes de la filtración glomerular, ya de una manera que ustedes también han visto mucho en fisiología, pero solamente recordamos que la filtración glomerular responde a la hipótesis o a la ley de Starling, que dice que el movimiento del fluido, debido a la filtración a través de la pared capilar, depende de una serie de variables
que son la permeabilidad, la superficie y los gradientes de presión. Entonces, pero si pensamos que la tasa de filtrado glomerular es igual a la permeabilidad por la superficie, por la presión de filtración neta, podríamos decir que es muy, muy difícil estimar la permeabilidad de un lecho. Entonces, por ello, se utiliza el factor coeficiente de filtración para denotar este producto de permeabilidad por superficie. Así que la tasa de filtrado glomerular se podría reducir a un coeficiente de filtración por la presión de filtración neta. ¿Y de qué depende la presión de filtración neta? Depende precisamente de estas presiones hidráulica y oncótica entre el capilar glomerular y la cápsula de Bowman, que permiten o que favorecen el movimiento para afuera o un movimiento para adentro, ¿no? Una reabsorción o una secreción. Entonces, estas presiones, esta presión de filtración neta no es nada más que una suma algebraica entre estas presiones, la presión en el capilar glomerular, la hidráulica, que tiende a sacar líquido del glomérulo, menos la presión oncótica en el capilar glomerular, que más bien atrae el líquido hacia el capilar, menos la presión hidráulica en la cápsula de Bowman y la presión oncótica acá, pero que esta se desecha porque en la cápsula de Bowman no hay proteínas. Entonces, la fórmula de la presión de filtración neta queda simplemente reducida a estas tres presiones: la presión oncótica e hidráulica en el capilar glomerular, una que facilita la salida del líquido, otra que determina la entrada del líquido, y la presión en la cápsula de Bowman, que lo que quiere es meter el líquido hacia el capilar glomerular. Así que de esta manera surge la tasa de filtración. Es este coeficiente de filtración que ya hemos visto de dónde viene. Es un factor que junta lo que es la permeabilidad y la superficie de los capilares por esta suma algebraica. Entonces, si nosotros le ponemos números, el coeficiente de filtración estimado es 12.5, la presión hidráulica en el capilar glomerular es 445, menos la presión capilar la presión hidrostática en la cápsula de Bowman es 10, más la presión de las proteínas en el glomérulo es 25. Hacemos esta resta y se multiplica por 12.5 y entonces esa es la tasa de filtración. Sale de ahí, de 125 mililitros. De precisamente hablar del coeficiente de filtración por la presión de filtración neta. Entonces, esa es la filtración, la tasa de filtrado glomerular, que ustedes lo saben. Estoy tratando de recordarles más o menos para que lo tengamos en cuenta, porque la evaluación de la filtración glomerular es muy importante en la valoración de un paciente que tiene patología renal. El coeficiente de filtración por la presión de filtración neta, lo que nos da un total de 125 mililitros. Entonces, le ponemos aquí un poco de números y sabemos que el volumen de plasma filtrado por unidad de tiempo, que es la tasa de filtración glomerular, es igual a 125 mililitros por minuto. Entonces, si ustedes multiplican por 24 horas esta cantidad de plasma que se filtra por los riñones, estamos hablando de 180 litros por día. Imaginen la gran cantidad de veces que la sangre circula por los riñones durante todo el día. ¿Y para qué se produce? ¿Por qué es esta gran afluencia de plasma que pasa por el glomérulo? Precisamente para excretar de manera eficiente los productos de desecho y regular el medio interno con gran precisión. Entonces, esto también es una particularidad enorme
de los riñones, que manejan un volumen tan alto de plasma que circula por ellos para poder efectuar esto que es la filtración glomerular. Y precisamente si hablamos de filtración glomerular y hablamos de plasma, entonces tenemos que hacer una relación con el flujo sanguíneo, ¿verdad? Están muy relacionados. Y algo que también siempre tenemos que recordar en fisiología es que el flujo sanguíneo a los riñones supone el 20% del gasto cardíaco, ¿no? Si hablamos de un gasto cardíaco normal de 5 a 6 litros, entonces por el riñón pasan 1.1 litros por minuto. Ya hemos dicho que es una gran cantidad en 24 horas. Si pensamos que el hematocrito normal es de 45%, que son los elementos formes, que ya hemos dicho que no van a pasar al filtrado, el plasma consiste en un 55% restante. Y el flujo plasmático renal resulta de multiplicar esto precisamente, lo que es el 55%, que si se hace la multiplicación es 0.55 por 1.1 litros, entonces tenemos que en el riñón el plasma circulante es de 650 mililitros por minuto. Aquí hablábamos de litros del gasto cardíaco, que es sangre más plasma. Aquí hablamos del plasma puro, sin componentes, la cantidad que filtra y que atraviesa por el riñón. De los 605 mililitros del plasma que ingresan en el glomérulo, solo el 20% es filtrado hacia la cápsula de Bowman. El resto pasa a los capilares peritubulares. Entonces, miren también esa eficiencia que la hemos querido resaltar a lo largo de estos minutos de la capacidad de reabsorción en realidad del riñón. Filtra, pero reabsorbe la mayor cantidad de plasma, ¿no? Estamos hablando de solo un 20% se va a desechar en la orina, el 80% se reabsorbe. Y esta relación de la tasa de filtrado glomerular con el flujo plasmático renal, que nada más es dividir los 125 mililitros por minuto sobre los 605 del plasma, nos da lugar al cociente, a la fracción de filtración, que es 0,2, y que esto nos permite evaluar la eficiencia del riñón para eliminar productos de desecho. Entonces, de aquí yo me quedaría con lo importante que es decir que la sangre que circula por el riñón es en gran cantidad. Si le quitamos los elementos formes, estamos hablando de plasma, que también es una cantidad enorme, que se filtra, pero que este riñón es tan eficiente con esa barrera de filtración que la hemos visto, que reabsorbe hasta un 80% de todo lo que se filtra, de modo que solo un 20% se elimina. Y eso tiene que ver con esta fracción de filtración. De lo que pasa, se reabsorbe el 80% y solo el 20% es esta fracción de filtración la que se elimina. O sea que es un elemento de alta eficiencia para reabsorber los elementos que filtran. Y entonces, si hemos visto cuál es la fórmula, que es la que nos permite saber qué factores, cuando se alteran, podrían precisamente también condicionar cambios en el filtrado glomerular. Si recordamos la fórmula, que es igual al coeficiente de filtración por la presión de filtración neta, que nada más hace referencia a las presiones hidráulica y oncótica en el capilar glomerular. Entonces, veríamos que si nosotros, por ejemplo, tenemos una disminución en el coeficiente de filtración, hemos dicho que el coeficiente de filtración tiene que ver con la permeabilidad más la superficie. Si hay una disminución de la permeabilidad neta por pérdida de filtración, de superficie por lesiones glomerulares, estamos hablando de riñones que tienen escaras, tienen cicatrices, entonces va a haber menos superficie, menos tasa de filtración glomerular, porque hay menos el condicionante que es el coeficiente, disminuye la tasa de filtración glomerular. Pero si incrementa la presión hidráulica en el capilar glomerular, que hemos dicho que es la que permite más bien salir el líquido del capilar, entonces hay un aumento, estos factores pueden ser un aumento de la presión arterial, renal o una resistencia de la arteriola aferente. Esto podría condicionar un aumento de la tasa de filtración glomerular. Así que se trata de nada más sentarse, acordarse un poquito
y fácilmente nos daremos cuenta que todo lo que disminuye la permeabilidad y la superficie, pues va a bajar la tasa de filtración. Pero aquello que aumenta la presión, que tiende a sacar líquido fuera del capilar, obviamente que va a aumentar. Si aumenta la presión en la cápsula de Bowman, la presión hidráulica, como por ejemplo cuando hay un proceso de obstrucción, entonces eso más bien va a tender a también bajar la tasa de filtrado glomerular, porque va a haber una presión que se opone a la salida del líquido. Y lo mismo pasaría si se incrementa la tasa, la presión oncótica en el capilar glomerular. Hemos dicho que eso más bien atrae el líquido hacia el plasma y por ende la filtración glomerular va a disminuir. Así que esto es fisiología pura, nada más es para que ustedes puedan entender ya en la parte práctica o en la parte de patologías por qué ocurren estos fenómenos, los tengan en mente, ¿no? Y otro detalle importante es la autorregulación que viene por los cambios en la resistencia capilar. Entonces, tal vez lo único que me gustaría que recuerden es que cuando hay un incremento en la resistencia en la arteriola aferente, que es la que permite que entre en la sangre y por ende el plasma, entonces obviamente si esto se vasoconstriñe va a disminuir la presión hidráulica y por ende la tasa de filtrado glomerular va a disminuir también. Pero si esto es al revés, hay una dilatación y hay una mayor afluencia de sangre, va a aumentar la presión en el capilar glomerular y lógicamente la tasa de filtrado glomerular va a aumentar. Aquí lo diferente es con la arteriola eferente. Cuando nosotros vasoconstriñimos la arteriola eferente, hay un flujo normal, pero aquí hay una resistencia, entonces esto va a aumentar la presión hidráulica en el capilar glomerular y la lógica respuesta va a ser un aumento de la filtración. En cambio, contrariamente, si aquí se vasodilata la arteriola aferente, entonces no va a haber una presión capilar glomerular elevada, va a disminuir y el filtrado glomerular, por ende, va a disminuir también. No sé si les ha quedado claro, pero bueno, eso es cuestión de repasar, por favor, un poco la fisiología. Yo solamente les he puesto en perspectiva para que eso lo tengan en mente y puedan ir repasando para entender el resto de las charlas que vienen, ¿no? Entonces, otro detalle importante que aquí les dije, que esta autorregulación está mediada por cambios en la resistencia capilar glomerular, pero además está... hay otros dos mecanismos que participan, ¿no? Que son el reflejo miogénico, que es la construcción automática de la arteriola aferente cuando la presión de perfusión renal se incrementa, hemos dicho precisamente para disminuir el filtrado, o la retroalimentación túbulo-glomerular, que hemos hablado de que son este registro que se hace en la mácula densa de la cantidad de fluido en sodio y en cloro que está llegando al túbulo para que genere una vasoconstricción preglomerular para bajar la tasa de filtrado. Entonces, lo que se pretende siempre es mantener un filtrado glomerular estable, alrededor de 125, y cualquiera diría que cuando la presión arterial se eleva, esto podría aumentar la tasa de filtrado glomerular, pero no ocurre precisamente por este mecanismo de autorregulación glomerular basado en el reflejo miogénico y en la retroalimentación túbulo-glomerular. Y finalmente, porque ya me estoy pasando, entonces aquí nada más mostrarles lo del transporte tubular, que es también algo muy, muy, muy básico, muy superficial, que sabemos que esta reabsorción y esta secreción que hemos visto que es muy importante en el túbulo, se genera por mecanismos de difusión básicamente, ¿no? La difusión simple que tiene que ver con el gradiente electroquímico y que no requiere de una fuente de energía directa, puede ser a través del transporte activo. La difusión facilitada, que es acoplada a un transportador, estos son los fenómenos que se dan en las diferentes partes de los túbulos, ¿no? Que es donde se genera la reabsorción. Y también el transporte activo,
que va en contra de un gradiente electroquímico y que requiere de una fuente de energía. Entonces, esos son todos los movimientos que se generan en todas las células, dependiendo de dónde estén ubicadas, ¿no? Solo para recordarles, miren, en el túbulo contorneado proximal, ¿cuáles son los mecanismos de reabsorción? Pues están los transportadores, los cotransportadores, pueden estar también la transferencia a través de canales. Entonces, todo esto lo tendrían que ir viendo ya cuando vayan, por ejemplo, viendo el metabolismo ácido-base o una función alterada en cuestión de problemas de reabsorción tubular, sobre todo en el túbulo contorneado proximal, ¿no? Lo mismo vamos viendo y recordando toda la gran cantidad de bombas, de canales que existen a lo largo de todo el túbulo, del proximal, del asa de Henle, y cada uno con sus particularidades de acuerdo a las funciones que cumple. Básicamente, pero si finalizamos, es el transporte tubular es más dedicado a la reabsorción que a la secreción. Eso también tendría que quedar claro, ¿no? Pareciera que los túbulos, y hemos hablado de la secreción y la excreción, que obviamente se da en un menor porcentaje, pero la función principal tubular es la de reabsorción. Y para eso son todos esos mecanismos de bombas, de canales y de cotransportadores, ¿no? Si nosotros nos fijamos que el agua se filtra 180, pero se excreta apenas 1.8 litros, o sea que la reabsorción es un 99%. El sodio y la glucosa se filtran 630 gramos más o menos por día, la cantidad excretada es apenas 3.2. ¿Eso qué quiere decir? Que se ha reabsorbido casi el 100%. Este es el sodio, ¿no? El transportador sodio-glucosa. La glucosa, cuando no tenemos problemas de diabetes, entonces se filtra en gran cantidad, pero no se excreta, se reabsorbe un 100%. Y la urea, bueno, que es ya un metabolito de desecho, entonces se filtra en una cierta cantidad y se reabsorbe hasta en un 50%. Obviamente menos, porque este es un metabolito que tiene que ser desechado. Listo, entonces los puntos importantes para llevar a casa, que eso es lo clásico. Cada unidad funcional renal consta de un componente de filtración y un componente de transporte, y yo diría más aquí de reabsorción, básicamente. Hay excreción, pero estamos viendo que el tema en un riñón saludable es la reabsorción y la excreción de lo que hace falta. El flujo sanguíneo a los riñones es enorme, una gran cantidad. Miren, el 20% del gasto cardíaco en riñones que representan menos del 1% de la masa corporal. Entonces, el riñón está beneficiado con un gran aporte de sangre y, por supuesto, su trabajo por ello tiene que ser muy eficiente. La autorregulación es una respuesta adaptativa frente a cambios de la presión arterial para mantener estables el flujo sanguíneo y la tasa de filtración glomerular. Hemos visto que todo responde en general a fenómenos que van a tomar en cuenta la fórmula, pero también a fenómenos que tienen que ver con el flujo sanguíneo. Y una de las funciones principales de los riñones es regular la excreción de sustancias a un ritmo que en promedio equilibra exactamente su entrada en el cuerpo y por lo tanto mantiene el equilibrio homeostático del cuerpo. Entonces, eso es lo que se busca con el riñón. Ese es su gran misión, mantener ese equilibrio entre que reabsorbe gran cantidad y excreta gran cantidad. Entonces, eso es, chicos. La idea es que, ahora no sé cómo quito esta cosa. La idea es que, Dios mío, tengo que repasar. La idea es que podamos tener en mente eso para luego ir entendiendo mejor todo lo que viene con la patología y las glomerulopatías y todo con la presión arterial, por ejemplo, y todo eso, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, realmente
Me excuso por este desastre, que no me acuerdo cómo manejar esto, pero voy a tratar de mejorarlo para la próxima. Y entonces mañana nos veríamos a las 7. Algunos, no quiero pasarme más, máximo 1 hora, de preferencia 45 minutos. Algunas clases van a ser un poco más cortas. ¿Ok? Entonces, aquí tendría que dejar de presentar. Eso. Bien, ya creo que se han ido la mayoría. Entonces, muchas gracias y nos vemos mañana a las 7. ¿Ok?